Dios la bendiga en este nuevo día. Es una bendición el poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Ayer, donde nos reunimos todos los domingos para poder escuchar la palabra del Señor y poder adorar en ese tiempo, en la casa del Señor, se tocó un tema muy importante que vale la pena también compartir, hablando muchas veces de la instrucción, la educación, la corrección que debemos de tener sobre nuestros hijos. Y habló sobre los pecados de los hijos del sacerdote Elí. Sabemos que fue muy lamentable las actitudes de los hijos que muchas veces habían llegado, esa mala fama que tenían ellos, habían llegado a los oídos de su padre. Si vemos en 1 Samuel capítulo 2, verso 12, empezaba con este versículo muy interesante que debemos nosotros reflexionar a través de la palabra. Y el pastor, reflexionando en este versículo, hizo una gran pregunta: ¿puede uno servir al Señor? ¿Puede uno asistir a la iglesia y no conocer a Dios? Interesante fue esta pregunta que llegó a lo más profundo de mi ser, y que es la preocupación de muchos de nosotros, que muchas veces estamos tan ocupados en los ministerios, estamos tan ocupados en nuestros trabajos, estamos siempre leyendo la Biblia, pero no reconocemos a Dios. Si vemos en este versículo, dice, empieza diciendo: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Estos hijos del sacerdote Elí eran hombres malos, eran hombres desobedientes, impíos, ¿no? En la traducción actual el pastor hablaba que eran hombres, vamos a decir, insensatos, hombres que siempre hacían lo malo, lo perverso, hombres que no tenían temor a nada, ¿no? Entonces eran así los hijos de Elí. Pero ¿cómo puede ser que un sacerdote que servía al Señor, escogido por el Señor, sus hijos actuaran de esa manera? Los hijos también estaban ahí trabajando con el Padre, pero los hijos no hacían lo correcto delante de Dios. ¿Por qué no hacían lo correcto delante de Dios a pesar que estaban en su servicio? Porque no tenían el pleno conocimiento de Dios. Los hijos del sacerdote Elí cometían diferentes tipos de cosas que hoy en día debemos de tener mucho cuidado de nuestras malas actitudes que nosotros tomamos muchas veces. Los hijos de Elí dice que robaban las ofrendas. Ellos cometían inmoralidades sexuales, pecaban contra Dios. Y Elí le dice a sus hijos, ¿no? Como ellos pecaban contra Dios, dice: ustedes no están pecando contra los hombres, ustedes están pecando contra Dios. Estos hijos no eran hombres honestos ni respetuosos. ¿Por qué la actitud de estos hijos, a pesar de que Elí era un sacerdote? ¿Por qué? Porque muchas veces hay padres, muchas veces están tan ocupados en el servicio, primeramente en la iglesia, hombres que también trabajan, ¿no? Y no tienen tiempo para la educación de sus hijos. Si nosotros vemos en la vida cotidiana de un cristiano, un padre tiene que ser el responsable de poder llevar a los hijos o a sus hijos al conocimiento de Dios. Pero primeramente este hombre tiene que dar el ejemplo, que este hombre busque a Dios constantemente, un hombre que tenga una plena comunión con Dios. Y el conocimiento se trata de que yo debo mantener una comunión íntima con Dios para poder conocerlo. Hablaba yo en los temas anteriores: si tú quieres conocer a una persona, quieres saber de él, primeramente tú tienes que pasar tiempo con esa persona, porque no lo conoces. Y para que lo puedas conocer tiene que pasar mucho tiempo, para que puedas saber qué es lo que le gusta, qué no le gusta, cómo actúa, cuál es su reacción. Entonces
en esa convivencia que tú vas a tener con esa persona, vas a conocer realmente a Él. De la noche a la mañana no lo vas a conocer, porque después te vas a defraudar. De igual manera, para poder conocer a Dios tenemos que mantener una relación muy personal con Él, buscarle cada día en tiempos de oración y lectura de la palabra de Dios. Podemos llenarnos de conocimiento, podemos conocerlo así nada más porque nos enseñaron, pero tener ese conocimiento de hablar, de que nosotros podamos decir que yo lo conozco y saber cómo actúa Dios en la vida de los hombres, al Dios de la Biblia, siempre es escaso. Tenemos que conocer los atributos de Dios. Tenemos que conocer lo que Dios quiere para la humanidad, lo que Dios quiere para nosotros. Cuando uno empieza a mantener una relación muy personal con Dios, empieza a conocer los planes de Dios. Empieza a conocer la voluntad de Dios, qué es lo que quiere. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué hacemos la voluntad de Dios? Para estar en los planes de Dios. Porque al obedecer nosotros la palabra de Dios, obedecemos nosotros su voluntad, entonces Dios nos va a usar para sus planes divinos. Eso es cuando nosotros nos preocupamos en llevar a nuestros hijos al conocimiento de Dios por medio de una relación muy íntima y personal con nuestro Dios. Estos hijos no fueron muy honestos y respetuosos. Eran ladrones estos hombres. ¿Por qué la actitud de ellos? Porque Elí fue muy blando e indulgente en la educación de sus hijos. Esa es la importancia de todo padre, que muchas veces nosotros somos muy blandos con nuestros hijos. Cuando se portan muy mal, cuando están haciendo cosas indebidas y llegan a sus oídos sus malas acciones, son muy blandos. No le decimos nada. Porque nuestros hijos no van a dar una mala fama. ¿Por qué? Porque muchas veces los hijos, las actitudes de ellos van a llegar a nuestros oídos y nosotros vamos a ser deshonrados. Uy, este es el hijo de tal persona. Uy. Entonces, si los hijos son así, los padres también son así. Todo bueno es escuchar. Yo conozco a Pedro, a Juan, es un buen hombre, ama a Dios. Y los hijos también, de igual manera, son respetuosos. Aman a Dios, son honestos. Es bueno escuchar eso, porque eso glorifica a Dios. Porque nosotros llevamos a nuestros hijos al conocimiento de Dios. Porque si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no vamos a conocerle a Dios y vamos a vivir desordenadamente. Así como vivimos desordenadamente, no inculcamos a nuestros hijos con valores cristianos, con la ética cristiana, con principios. Siempre estamos regidos con los principios que nos dan este mundo. Siempre estamos regidos a lo que nos dice la gente. Hacemos más caso a la gente. A Dios lo tenemos en poco. Como Elí fue muy blando e indulgente en la educación de sus hijos, las consecuencias se estaban viendo y eran muy notorias. Porque en el versículo 29 es muy lamentable de la vida de este sacerdote. Como era muy blando e indulgente, este hombre honraba más a sus hijos que a Dios. Es muy lamentable saber que nosotros pongamos atención en nuestros hijos, dándole todo a ellos, todo lo que piden ellos, y no estorbando sus malas acciones, no estorbando sus malas actitudes. Siempre estamos nosotros ahí siendo muy blandos. Siempre estamos honrando. Pero Dios le dice, yo te puse como sacerdote, pero tú has honrado más a tus hijos que a mí. Porque el servicio que hacía Elí, el sacerdocio que hacía Elí era para el servicio de Dios. Pero él había quitado la vista
de su ministerio, de su responsabilidad, en ver a sus hijos más honrándoles, no educándoles, no corrigiéndoles. Por eso la importancia de nosotros de poder corregir a nuestros hijos a tiempo. Hablamos en temas anteriores nosotros es bueno la instrucción y la corrección de muy pequeño, porque en el futuro va a ser lo que tú has hecho en la vida de tus hijos. Si tú lo has corregido, lo has instruido a tus hijos de muy pequeño, no van a tener problemas en la adolescencia. Porque en la adolescencia van a haber cambios físicos y hormonales, y va a haber una lucha interior en la parte psicológica, mental de ellos, porque siempre van a estar el por qué, para qué. Entonces ahí estamos nosotros como padres para poder reforzar lo que hemos hecho desde muy pequeño. Y ya de joven va a ser un hombre de bien. Pero si no le has hecho nada de niño, de muy pequeño, aún de adolescente, no le has dicho nada, porque ya a estas alturas ya es muy tarde, ya que tú lo puedas corregir. ¿Por qué creen que hay hijos rebeldes, hijos desobedientes? ¿Por qué? Porque tú nunca has sabido corregir a tus hijos desde muy pequeños sus malas actitudes. A nuestros oídos siempre van a llegar lo que nuestros hijos hacen. Tarde o temprano van a llegar noticias de nuestros hijos, qué es lo que están haciendo. Cosas buenas y cosas malas. Y en el capítulo 3 habla lo que el sacerdote Elí no había hecho con sus hijos. En el verso 13 dice, no haces, por tanto que tú no has estorbado las malas acciones de tus hijos. Era muy lamentable lo que iba a pasar en la vida de este sacerdote. Es lamentable lo que ya tenía que sucederle a los hijos de Elí. Ellos iban a morir en un día. ¿Cuántos de nosotros somos muy blandos con nuestros hijos? No estorbamos sus malas acciones. En vez de corregirlos, le estamos aplaudiendo. En vez de corregirlos, le estamos dando premios. Somos muy blandos siempre, cuando debemos nosotros regirnos a los principios y valores que nos dice la palabra de Dios para poder corregir a nuestros hijos. Instrucciones, correcciones vamos a encontrar, o información vamos a encontrar por todos lugares. Entra por aquí y sale por allá. Para que la vida del hombre, del joven, pueda cambiar totalmente. Desde adentro para afuera, no de afuera para adentro, desde adentro para afuera, solamente Dios lo puede hacer. Dios puede cambiar el corazón de las personas. Dios puede hacerte un padre responsable. Dios puede hacerte un padre comprometido a la educación de sus hijos. En la educación va a estar la corrección o la instrucción y la corrección que tú debes tener hacia tus hijos. Hoy en día el problema de los matrimonios siempre es cuando hay ausencia de los padres. A la ausencia de los padres no hay corrección. Las mamás hacen lo posible en la enseñanza para sus hijos. Por eso hay muchos jóvenes que se pierden en este mundo. Muchas madres solteras desde muy jóvenes, a causa del lado paternal. Tienen un gran vacío en su corazón, que la gente, viendo esa escasez que hay en estos jóvenes, en estas niñas, empiezan a cautivarles. Por eso hay madres muy jóvenes, fueron abusadas por los problemas que había dentro del hogar. No fueron enseñados de muy pequeños, no fueron instruidos de muy pequeños. La importancia
de nosotros como cristianos de poder tener ese temor a Dios. El temor es esa reverencia, ese respeto, esa honra que debemos de tener al Señor. Debemos de obedecerle al Señor. Quiera Dios que no sea muy tarde para ti, padre. Quiera Dios que no sea muy tarde para ti, mamá, para que tú puedas corregir de muy pequeño a tus hijos. Puedan conversar ustedes dos juntos y ponerse de acuerdo de cómo puedan corregir e instruir a sus hijos de muy pequeños. Porque el padre que ama a sus hijos los corrige. Así como la palabra de Dios dice, así como Dios nos ama, también nos corrige. No vivamos una vida de conformismo, una vida como si no pasara nada, una vida como si lo que yo hago, las cosas malas que yo hago, no va a pasar nada. Ten mucho cuidado con lo que estás haciendo. Ten mucho cuidado, hijo, lo que tú estás haciendo a escondidas. Mañana más tarde vas a tener problemas. Ten mucho cuidado, papá, mamá, en lo que haces con tus hijos cuando eres muy blando. Ten mucho cuidado, papá, cuando no lo corriges a tus hijos. Dios quiera que nosotros podamos tener esa sabiduría que Dios nos da para poder obedecer lo que la palabra de Dios dice. No que las malas noticias que llegan a nuestros oídos de lo que nuestros hijos hacen nos pueda decir que ya no se puede hacer nada. Al contrario, es tiempo que nosotros podamos corregir a nuestros hijos. Y la importancia de poder corregir a nuestros hijos primeramente es tener el pleno conocimiento de Dios a través de una relación muy personal que podemos tener con nuestro Dios, con nuestro Padre, con nuestro Creador. Si tú no lo conoces a Dios, no tienes el conocimiento de Dios, mañana más tarde vas a sufrir las consecuencias de tu necedad. Dios sí existe. Dios te habla en cada momento a través de la palabra. Eres tú el que no quieres escuchar. Eres tú el que le tiene poco a la palabra de Dios. Prefieres escuchar a los hombres palabras bonitas, menos escuchar a Dios. Empieza tú a retomar, papá, mamá, esa relación con Dios, esa comunión muy íntima que debes de tener con tu Padre. Y con ese resultado, con ese temor a Dios, con esa sabiduría que Dios mismo te da a través de la palabra de Dios, vas a poder instruir y corregir a tus hijos. Dios te bendiga.